a tener la entrevista de esta semana. Vamos a estar ya en comunicación telefónica con Pablo Gilabert, el entrenador de Deportivo Tandil, equipo que el pasado fin de semana consiguió el boleto a la categoría A de la Unión Regional Deportiva. Pablo, muy buenas tardes. Martín Rosito te saluda. Acá estamos con Facundo López. Bienvenido a Tribuna Local. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? ¿Qué te encontramos haciendo? Ahora terminando ahí la jornada laboral y llegando a casa, justo de traer las nenas también del colegio, así que tranqui. Fue un año largo para Deportivo Tandil, más allá de la Unión Regional Deportiva, tuvieron la participación en el prefederal y terminan coronando este sábado ganando la promoción. ¿Qué sensaciones te dejó el hecho de haber logrado uno de los objetivos que se plantearon seguramente a principio de año? No, la verdad que como vos decís, fue un año que se hizo largo, fue intenso, pero por suerte pudimos lograr el objetivo, que no solo es de este año, sino venimos de un proyecto que yo estoy a la cabeza de él hace 7 y bueno, este año fue durísimo, durísimo porque nos habíamos armado otros años. A principio estábamos y decíamos, bueno, si se da es porque lo vamos construyendo junto con el equipo. Este año la verdad que en el armado de plantel ya no nos habíamos puesto como objetivo el ascenso y costó muchísimo, pero llegó en la última chance que fue la promoción. Así que muy, muy contento. En ese sentido nosotros hablábamos en el día lunes cuando analizábamos un poco lo que había dejado el partido, que por ahí para Deportivo Tandil en su momento, después de haber estado un par de fechas ocupando el puesto de ascenso directo, podía ser una especie, no sé si de castigo, pero sí una desilusión tener que jugar la promoción, teniendo en cuenta que se les escapó ahí en el tramo final la posibilidad del ascenso directo. ¿Eso lo tuviste que trabajar o el hecho de tener esa chance extra fue tomado como tal y había que dejar todo en ese partido? No, soy sincero, nosotros habíamos arrancado muy bien la pretemporada, los amistosos que habíamos hecho, el equipo de movida estaba como para pelear el torneo y tuvimos muy mal arranque. Creo que ahí nos jugó un poco en contra las ganas, la ansiedad, y las primeras fechas no encontrábamos resultados y a partir de ahí se nos puso todo muy cuesta arriba. En simultáneo, que no hacíamos del todo pie en el torneo local, nos animamos a entrar al Federal Pampeano y bueno, con 2 competencias a la vez, eh, se dificultó más todavía conseguir el juego y el rendimiento, pero por ahí lo conseguíamos un poco en el Federal y no tanto en el local, y estuvimos en un momento a 12 puntos del ascenso directo. Entonces fue un torneo que la peleamos todo el torneo de atrás hasta que agarramos cierta regularidad. Empezó a caer Botafogo, que fue un equipo que cerró la primera rueda segundo a nada del primero, y ahí se nos empezaron a abrir las posibilidades, pero cuando estábamos cerquita, por ahí empatábamos o perdíamos y se nos dio que faltando 3 fechas logramos, como vos decís, el lugar de ascenso directo. Entonces ahí empezamos a jugar, como se dice, con la presión de que dependía de nosotros y volvimos a tener un traspié con Botafogo allá, que bueno, ahí nos pasa Ateneo y no lo pudimos alcanzar más. Entonces, como que fue un torneo con mucha dificultad de punta a punta. Esa es la realidad. ¿Cómo analizás el partido del sábado en la promoción? Porque nosotros hablábamos con Martín que generalmente se había dado las 2 promociones anteriores, que los equipos que venían de la categoría B, obligados a ganar, no habían podido conseguir ese triunfo y ustedes son el primer equipo que lo consiguen. ¿Cómo salieron a jugarlo sabiendo que sí o sí lo tenían que ganar el partido y teniendo en cuenta que por ahí en las últimas fechas no habían tenido tanto gol en lo que fue el torneo? No,
nosotros el gol fue esquivo para el equipo, agarramos mucha solidez defensiva, pero los resultados, excepto un partido que ganamos por 3 goles, eran 1-0, 2-1, con goles de pelota parada. Fue algo que se repitió durante el año. Pero teníamos la sensación de que el estadio nos iba a permitir jugar más, que íbamos a tener situaciones de gol, y que si manteníamos nuestra solidez, que era el 0 en el arco, que la pudimos hacer durante gran parte del año, alguna íbamos a tener, de eso estábamos convencidos, pero bueno, sabíamos la dificultad que tenía el ritmo de la Uni, de la forma que jugaba. Yo había visto algunos videos, también había tenido la oportunidad de irlos a ver con Santa Marina, así que sabíamos que la dificultad iba a ser altísima, pero una vez que le quitemos el ritmo y la pelota a ellos, las chances las íbamos a tener. Así que fuimos a jugar confiados. Y lo otro que nos pasa a nosotros con el estadio, que bueno, tuvimos la oportunidad este año de jugar 4 veces y habíamos ganado 3 y habíamos perdido una sola con Gimnasia sobre la hora. Le habíamos ganado a Gimnasia, le habíamos ganado a los 2 equipos de Maipú en el estadio. Entonces jugar en el estadio a nosotros nos da una confianza extra y bueno, por suerte se volvió a repetir. Y en sí, en el partido, ¿cómo lo viste? Fue un partido muy parejo, el hecho también de que esto que necesiten ganar, ustedes por ahí hace que al equipo que viene de arriba no arriesgue tanto, sabiendo que tienen los 2 resultados. ¿Vos cómo lo viviste el encuentro? Sí, nosotros sinceramente hablábamos del 0, de que no nos metan un gol, de hacer un partido largo, de llevarlos a ellos que eran los que más tenían las de perder, si bien nosotros internamente también, porque sentíamos que eran nuestro año para el ascenso. El que viene de arriba también, una vez que pasen los minutos, le iba a jugar en contra. Entonces nos focalizamos en el 0, en los primeros minutos donde ellos imponen su ritmo. La verdad la vi fea, porque nosotros no podíamos agarrar la pelota y la poco que la agarrábamos la perdíamos muy rápido, pero donde salimos de esos primeros 15 y tuvimos el primer centro que erra Luchi Silva de cabeza, que se lo ataja el arquero. Digo, la primera llegada que invocamos 3 o 4 pases, lastimamos, que era lo que hablábamos en el entretiempo. La segunda jugada se da un mano a mano. Entonces sentíamos que si podíamos sacar el ritmo a la Uni, íbamos a tener las situaciones. Pero bueno, en el segundo tiempo volvió a pasar que ellos se impusieron y casi que jugamos otros 20 minutos de contra. Y ahí ya uno piensa, se tiene que resolver con los cambios, que cambie el partido, y bueno, antes de empezar con los cambios viene el gol de pelota parada, donde ya hay cambio totalmente para los 2, porque ellos eran ahora los que tenían la necesidad de meter un gol, ¿no? ¿El gol fue jugada preparada o salió de improvisación? No, eso un poco también, cuando las cosas tienen que darse, se dan. Nosotros teníamos una sola jugada de pelota parada que hemos repetido esta segunda ronda. Al principio teníamos varias, pero no salieron y uno como que va perdiendo confianza. Y la única que mantenimos es esta jugada de córner, en donde dejábamos a Ferragini como que no iba a entrar a cabecear, como que iba a entrar al rebote, y metíamos toda la gente en el área chica, y bueno, salió cuando cuando más importaba, porque no habíamos metido un gol de pelota de jugada preparada, y salió justo en la promoción, así que llegó cuando tenía que llegar. Estaba haciendo un poco de memoria recién y me acordaba, fue una especie de revancha porque en aquel 2019, cuando se determinó que haya 2 categorías, ¿no perdieron la final de Copa de Plata contra Unicen, justamente, que termina decretando el descenso de Deportivo Tandil? Sí,
justo fue con ellos, hacía 4 años exactos que había sido ese partido. Así que la revancha era con nosotros mismos de ganar un partido de estos importantes que nos posicione en el grupo de los de arriba, que creo que la categoría es lo que hace la categoría A. Habíamos tenido la oportunidad con Defensores en su momento, dentro de ese mismo torneo, que si ganábamos quedábamos en la A, y empatamos y fuimos a ese playoff, y después la Uni jugamos, ganamos, o sea, llegamos a la final de ese playoff y tocó jugar con la Uni, donde nosotros no llegamos bien a ese partido, llegamos con lo justo en varios jugadores, el plantel era muy joven y con algunos chicos con sus primeros partidos en primera, y bueno, hicimos un buen primer tiempo en aquel partido, pero en el segundo tiempo se notó la diferencia y nos ganaron 3-0. Hoy llegábamos de otra forma. Muchos de esos chicos que jugaron siendo con 17 años ya ahora tienen 22 y 50, 60 partidos en primera. Algunos de los más grandes de ese momento también repitieron. Así que más que nada fue sostener ese proyecto y llegó cuando tenía que ser. Al principio de la nota hablabas de la cantidad de años que llevas dirigiendo Deportivo Tandil. Debes ser, junto con Gerardo Villar, los técnicos que más tiempo llevan en su cargo. ¿Qué significa para vos trabajar en Deportivo Tandil? Y me imagino también cuáles serán las comodidades que te da para estar tanto tiempo al frente del equipo. Y sinceramente yo no me veía dirigiendo primera división. Yo sí me había animado a dirigir quinta, sexta en Belense, que fue el anterior club en el que estuve. Cuando llego al Deportivo no tenía primera división Deportivo Tandil, y cuando llegué realmente las condiciones eran muy muy difíciles. No teníamos un lugar para entrenar, no había material, y me encontré medio con esa realidad. Primero acepté y después me interioricé de cómo estaba el club, y fue un año muy muy difícil ese. Posterior a eso se armó una comisión directiva un poco más grande, que ya no estaba José Garcés solo, sino que había varios padres acompañando, y había que presentar la primera división. Y bueno, me convencieron a que me anime, y ahí arrancamos, pero no tenía ni un jugador propio del club. Así que fue el primer año, fue recolectar jugadores de otros clubes conocidos, algunos que habían pasado en algún momento por el club, a ver si querían volver, y bueno, así se formó el primer año. El segundo año se da como un golpe de gracia porque se suman más jugadores, por ahí más conocidos de la liga, y tenemos la suerte de llegar a una final contra Independiente justamente. Y ahí, bueno, el Depor empezó a hacer un poquito de ruido, y ya muchos jugadores más se querían sumar, y paralelo a esto, en inferiores también ha habido un cambio grande. Entonces empiezan a llegar los chicos de inferiores. Y bueno, se apostó a eso, a que los grandes que llegaron en su momento y se habían identificado con el club, sostenerlos, y de a poco ir incorporando los chicos que venían de abajo. Así que el camino no fue fácil, porque en el medio de eso nos toca quedar en la B, entonces el golpe fue duro, pero de a poco sosteniéndolo en el día a día, con gente que la pasas bien, que está en la misma sintonía, que sabe cuáles son las realidades del club. Los chicos, si bien son exigentes y cada vez quieren más, también entienden cuando no se puede, y también entienden cuando hay que acomodarse con lo que hay. Y así fue el proyecto, y bien claro, el que se suma sabe a dónde se suma y en qué condiciones. Y bueno, a mí encontré un lugar para disfrutar del fútbol. Eso es lo que me siento en el club. Que lo puedo disfrutar, que no hay
una presión extra de resultados, porque me han sostenido a pesar que los resultados no eran los esperables en algún momento y confiaban que las cosas se venían haciendo bien. Y bueno, todo eso me llevó o me lleva a seguir teniendo ganas de estar acá. Y hoy, tantos años después de eso, teniendo un plantel que tiene una mixtura interesante entre muchos chicos jóvenes, Lucas Iros, Thiago Ferreira, un montón de chicos que juegan realmente bien y son pibes, y también otros grandes como García Mancini, como Cuis, como Silva, como Ale Rodrigo. ¿Qué tan importante es para vos tener esa mixtura, de tener tantos jugadores de experiencia y tantos chicos jóvenes que nutren y que te ayudan también a ganar partidos? Sí, sí, por supuesto. Es lo que yo digo, que nos falta un poco la camada del medio, la camada de entre los 22 y los 30 años, que es el jugador donde físicamente, por naturaleza, ya está fuerte, ya está experimentado, porque ya tiene varios partidos en el lomo, vendría a ser, y que no le pesa la parte física. Nosotros tenemos como los dos extremos, el que se está iniciando y el que por ahí físicamente se le pone un poco cuesta arriba. Pero bueno, la fusión de eso y yo creo que la calidad de gente que se sumó nos permite ensamblar estas dos generaciones que realmente son muy distintas, pero conviven muy bien. Obviamente, como en todo plantel, están las diferencias, pero por momentos los chicos se hacen grandes y están en la sintonía de ellos, y a veces los más grandes los ves haciendo cosas de 10 años menor. Entonces es como que es interesante y bueno, y una vez que se ensambla desde lo deportivo, también da muchas satisfacciones porque tenés las dos posibilidades, el chico que tiene todo para aprender y el grande que ya tiene un montón de experiencia y te da un montón de soluciones dentro de la cancha. Bueno, Pablo, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradecemos a vos por estos minutos. Las felicitaciones nuevamente por el ascenso y lo mejor para lo que se viene para el cierre del año y ya en la temporada 2024. Bueno, muchísimas gracias por la nota y sí, vamos a ver qué pasa. Sinceramente es con el objetivo que teníamos. Este último torneo lo vamos a disputar, lo vamos a competir, pero ya desde otro lugar, un poco más relajado. La idea de cerrar el año es valorando mucho lo que se hizo, así que estamos ahí en esa sintonía. Y bueno, y después una vez que termine diciembre se pondrá la cabeza en el 2024, que va a ser muy lindo también poder competir en la... Bien, Pablo, te agradecemos por estos minutos entonces y lo mejor, un abrazo. Un abrazo y saludos para la audiencia. Ahí pasaba la palabra de Pablo Gilabert, el entrenador.